Hoy les quiero compartir acerca de un tema que hace ya un buen tiempo me llama la atención y es el tema de la Cena del Señor, de cómo se entiende el pasaje en Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 11, del versículo 20 en adelante, y cómo esto es aplicable al día de hoy, cómo se entiende hoy por la Iglesia evangélica tradicional o por la Iglesia católica y cómo se puede entender haciéndole una pequeña lectura y análisis al texto. Vamos a darle una pequeña introducción de un contexto histórico del pasaje y de la iglesia de Corintio para tener un mejor entendimiento. Bueno, la región de Corintio era una región bastante próspera. Era normalmente, la mayoría de la población era una población rica, que le gustaba mucho las apariencias, que había bastante estatus social. Eh, Mucha de su población eran personas que estaban retiradas del servicio militar y se iban allá a vivir el resto de sus días. También es importante recordar que en la iglesia de Corintio había grandes maestros, maestros de la retórica griega clásica. Y estos maestros tenían sus discípulos y sus discípulos estaban muy pero muy contentos con sus maestros y sacaban pecho por ello. Por eso en la iglesia en Corintio Pablo los reprende cuando les dice que no son ni de Pablo, ni de Apolo, ni del uno, ni del otro, sino que deben de estar unidos en Cristo. Entonces ellos querían aplicar esa misma lógica a la iglesia que se estaba formando, al grupo de fe en Jesús y en las raíces hebreas. Entonces la iglesia era una iglesia que le gustaba mucho aparentar, como era normal en la sociedad de aquellos días, y que veía con buenos ojos cuando una persona prosperaba en gran manera. Y de alguna manera también no le gustaba acercarse a las personas de menor condición social, de menores recursos económicos. Bajo esta óptica se presenta la reprensión que hace el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Corintio en el capítulo 11, versículo 20 en adelante. Vamos a leer desde ahí para darle una mayor claridad y no hacer muy extenso el video. Nos encontramos en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20 en adelante. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, o sea, lo que voy a leer ahora en adelante no es comer la cena del Señor. Dice así, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis cosas en que coméis o bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Cómo así? Parece ser que algunos comían de más y se embriagaban, ¿cierto? Y también avergonzaban a los que no tienen nada, dice aquí, y avergonzáis a los que no tienen nada. Sigamos leyendo. ¿Qué os diré? Os alabaré, o sea, ¿qué quiere que les diga? ¿Que le diga buenas cosas? No es así. Versículo 22, sigamos ahí. En esto no os alabo. Versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio: tomad y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga, tomando la cena indignamente. De aquí en adelante lo que vamos a estudiar. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recordemos cuál era la reprensión de antes, ¿cierto? Que era adelantarse, embriagarse, de no dejar comer a los demás, de comerse toda la comida, de adelantarse en la fila, etcétera, etcétera. Versículo 28, perdón. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo. Pruébense de qué, de lo que ya les había dicho, ¿cierto? Y coma así del pan y beba de la copa, versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual habéis muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya mueren o están durmiendo o duermen. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, examinémonos bien, bien, bien para que no seamos juzgados por el Señor. Versículo 30. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Primero que todo, no se adelanten, no sean afanosos, no se afanen por adelantarse a la cena del Señor, ¿cierto? Versículo 39. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Habiendo leído, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿A quién reprende Pablo? A un grupo de personas que hacían las cosas mal en la cena del Señor. Este grupo de personas las reprende ¿por qué? Porque se adelantan en la fila, porque se apresuran, porque quieren siempre ganar ventaja, porque comen demasiado también y no dejan que los demás coman. Esto es supremamente importante. Comen demasiado y no permiten que los demás coman. Los dejan con poca comida. Humillan a los que no tienen con qué comer y toman demasiado. Toman tanto que se embriagan, o sea, abusan de su posición jerárquica y esta condición hace que ellos humillen a los demás. Esto es bastante difícil, pero es lo que se da aquí. Este es el grupo de personas a los que él reprende y por qué lo reprende. Esas son sus faltas. Adelantarse y no permitir que los demás coman. En términos generales, son personas egoístas. Estas personas egoístas no dejan que los demás hermanos participen de la cena, porque se creen superiores a los demás, porque tienen una posición elevada. Son personas egoístas, son personas difíciles. A este grupo de personas se les olvidó el sentido de la cena del Señor, y no es nada más sino compartir los unos con los otros, así como Cristo compartió su vida por los pobres, por los necesitados, por los pecadores. Y este tipo de personas le impiden a las personas de participar de la cena del Señor. Les impide ese egoísmo que de alguna manera tiene por su posición, por cómo se sienten personas superiores. Podemos reflexionar que las personas orgullosas y egoístas de la iglesia de Corintio no compartían la cena del Señor por creerse superiores económica y moralmente delante de los otros hermanos. Ese orgullo les impedía compartir con ellos. Ellos creían que eran mejores y que no eran dignos ellos de compartir con los demás. ¿Y qué tenemos hoy? Se le impide a muchas personas porque no están bautizados, porque no están casados, porque no están en comunión con Dios.
etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de impedimentos para que las personas puedan participar de la cena del Señor. Se les olvida que el Señor llamó fue a pecadores y no a seres perfectos. Para finalizar, podemos concluir de que cuando una persona se aprovecha de su posición jerárquica o económica para de alguna manera impedir que otro participe de la cena del Señor, se está comportando de manera indigna. Recordemos que esas eran las personas que se comportaban de manera indigna, las que de alguna manera no dejaban que los demás participaran, que los vulnerables, que los pobres, que los pecadores se acercaran a la cena del Señor. Hermanos, no repitamos lo mismo que la iglesia de Corintio. Chao, Dios les bendiga y espero que este video haya sido de edificación y podamos aprender un poco más. Bendiciones.